Hola a todos, mi nombre es Luciano Argenreder y este es un video de una resolución de ejercicio para la ayudantía 4. Tenemos acá lo que es la consigna del ejercicio. La consigna nos plantea este esquema. Básicamente tenemos por el lado izquierdo un tanque con un fluido que tiene un peso específico gamma 1, y este tanque se vincula con una especie de embalse que tiene otro fluido con un peso específico gamma 2 a partir de una compuerta con esta geometría particular, donde la compuerta es lo que tenemos sombreado. Entonces lo que nos plantea el ejercicio es que tenemos que obtener un momento externo aplicado sobre el punto O, que es el eje de rotación de esta compuerta, y ese momento tiene que garantizarnos que esta compuerta se mantenga en equilibrio, es decir, que no rota. Tenemos varias particularidades en el ejercicio. Tenemos, más allá de lo que ya comenté, los distintos fluidos en ambos lados. Tenemos una presurización aquí en este lado, en el tanque de lado izquierdo. Tenemos además que las superficies libres coinciden, las superficies libres de ambos lados coinciden. Tenemos este piezómetro para la resolución del ejercicio, donde tenemos todos los datos, los pesos específicos, el valor de la presión de presurización aquí arriba. Además sabemos que el ancho de la compuerta, es decir, la dimensión perpendicular a nuestras pantallas, es igual a 3 metros, y sabemos que la geometría que tenemos se mantiene en ese ancho. Adicionalmente, el último dato es que se puede despreciar el peso de la compuerta. Así que bueno, lo que vamos a hacer es plantear el siguiente balance de momentos. Básicamente vamos a plantear balance de momentos con respecto al punto O, y vamos a considerar las fuerzas de presión ejercidas a uno y a otro lado de la compuerta por los distintos fluidos, digamos, ¿no? Para ello vamos a hacer una descomposición en las componentes horizontales y verticales a ambos lados, y además vamos a tener que obtener la distancia de aplicación de esas componentes con respecto al punto O para poder hacer la condición de equilibrio y poder obtener el momento externo. Entonces podemos empezar con lo que es las componentes horizontales. Para las componentes horizontales, lo que consideramos al construir, a la hora de calcularlas, lo que hacemos es construir lo que se llama un diagrama de presiones. Ese diagrama de presiones lo obtenemos a partir de considerar las presiones sobre la superficie de contacto entre el cuerpo, perdón, sumergido y el fluido, y proyectar esos valores de presión a un área de disposición vertical. Entonces, por ejemplo, en este caso, todos los puntos de este lado están sometidos a una presión que es igual a el peso específico gamma 2 por una distancia que es la suma entre 10 metros y esta distancia que desconocemos. Adicionalmente, conocemos que la presión varía linealmente con la distancia, con la sumergencia, digamos, a la que estamos, con la sumergencia del punto del que estamos considerando. De modo que podemos, a medida que conocemos puntos más abajo, vamos a tener una variación lineal en la presión, y eso va a quedar explicitado en nuestro diagrama de presión. Si bien ahí habíamos planteado algunos puntos del lado derecho, en el lado izquierdo tenemos otra particularidad, que es que empieza a actuar la presión P1, y en ese caso, por ejemplo, un punto aquí en la mitad de la compuerta va a estar sometido a una presión que es igual a gamma 1 por 1 metro, la mitad de 2, más 10 más esta distancia, y el peso de esa columna de fluido le adicionamos esta presión 1 que tenemos ahí arriba, ¿no? Hay que decir que vamos a trabajar en este problema con presiones relativas, es decir, vamos a considerar a la presión atmosférica como nuestro cero. Es por eso que ahí no le sumamos nada más al estar sometido al ambiente. Entonces, planteando estos diagramas que comentaba, los tenemos acá. Como presentaba, este es el valor de la presión en la parte superior, este es el valor en la parte inferior, y tenemos una variación lineal con esta pendiente dada por el peso específico 1. Y del otro lado vamos a tener lo mismo. Posteriormente, nuestra componente horizontal de la fuerza de presión va a ser lo que surge como el peso de este diagrama, ¿no? Consideramos que
esto, si bien es un área, tiene un volumen dado por el espesor cuyo dato tenemos y conocemos, ¿no? Entonces, bueno, a la hora de calcular el peso de ese diagrama, lo que nos falta es esta distancia A, y por esa distancia A, es el valor que le pusimos a esa distancia desconocida aquí arriba, lo que vamos a hacer para obtenerla es trabajar con este piezómetro. Ese piezómetro tiene, los datos están dados por la consigna, lo tenemos acá. Tiene un líquido en su interior que es mercurio, conocemos el peso específico, y tenemos los datos geométricos para resolver, ¿no? Entonces, básicamente, vemos que evidentemente la presión interior, que es la que tenemos aquí, ejerce que ese mercurio se desplace hacia arriba acá y genere esta diferencia de alturas. Y tenemos que el valor de la altura de equilibrio está vinculado con el valor de en donde se miden las presiones por esta constante K, que es la constante del piezómetro. Y tenemos que, como esta interfaz se desplazó hacia abajo en un valor delta H, también subió la de este lado en un valor delta H sobre 2, ¿no? Delta H sobre 2 en ambos lados. Entonces, para resolverlo, nombramos un punto 1 a la interfaz que tenemos acá, y nombramos como punto 2 la interfaz que tenemos acá, que es la interfaz, en este caso, aire-mercurio, y en este caso, mercurio líquido 1, gamma 1, que sabemos por el peso específico que era 1000 kilogramos metro cúbico, sabemos que es agua, o suponemos que es agua. Y lo que hacemos es plantear las relaciones conocidas para las presiones en esos puntos. Entonces tenemos que la presión 1 es igual a 0 porque estamos considerando presiones relativas, y que la presión en 2 es igual a el valor que tenemos acá. Entonces es igual a el peso de esta columna de mercurio, que es delta H por el gamma del mercurio, que lo tenemos acá, más la presión 1, que es 0, de modo que obtenemos esto. De este modo también sabemos que podemos obtener la presión 2 por un análisis a partir del lado izquierdo. Y en ese caso sabemos que la presión en 2 también es esta distancia, digamos el peso de esta columna de aquí, de agua, del fluido 1, más la presión que hay en esta altura 2, que es P interior, como la llamamos acá. De ese modo, lo que nos queda es esto, y lo que tenemos finalmente es esta expresión al reemplazar el primer valor que habíamos obtenido, ¿no? Nuestro análisis del lado derecho, igualar nuestro análisis del lado derecho con nuestro análisis del lado izquierdo. Y a partir de esa igualdad expresamos la presión interior como esta. Ahora bien, habíamos planteado esto para conocer esta distancia, y para poder conocer esa distancia, lo que hacemos es expresar el valor de la presión a partir de esa distancia, es decir, la presión interior también podemos considerarla como el peso de esta columna de fluido, es decir, gamma 1 por la distancia a conocer A, más la presión 1. Eso es lo que tenemos de este lado. Igualamos lo que obtuvimos como presión interior a partir del análisis del piezómetro, que es esto, con el análisis de adentro del tanque, que es esto. Finalmente ahí podemos obtener lo que es el valor de esa distancia A, y con los datos que tenemos es 13,75 metros. Ahora bien, con este valor lo que hacemos es volver a nuestro análisis de componentes horizontales, y vamos a el cálculo del peso de este diagrama que habíamos obtenido anteriormente, ¿no? Entonces ya conocemos todos los datos y vemos que tenemos un trapecio. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es base menor más base mayor por altura dividido 2 por el espesor que teníamos perpendicular a nuestras pantallas, que es B, y es 3 metros, es un dato del problema, ¿no? Entonces, como ya nuestros valores en el diagrama, nuestra base menor, base mayor, ya están afectadas por el peso específico, básicamente consideramos el área por el espesor, y obtenemos que la fuerza
a partir de este diagrama, o sea, la componente horizontal que se ejerce por el fluido 1 es igual a este valor, 178.500 kilogramos fuerza, donde kilogramos fuerza va a ser la unidad de fuerza que vamos a usar, la unidad de fuerza del sistema internacional, ¿no? Y podemos hacer lo mismo del lado derecho, y obtenemos este valor. Bueno, adicionalmente lo que necesitamos saber es las distancias de aplicación de esas fuerzas de lo que llamamos EB2 y EB1, perdón, EH2 y EH1, y esas distancias las vamos a obtener considerando que la fuerza EH1 pasa por el centroide de este diagrama, y lo mismo sucede, ¿no?, con la fuerza del lado izquierdo. Ahora bien, si no nos acordamos cuál es el centroide de un trapecio, podemos hacer una descomposición del mismo, considerando que el momento que se produce por la resultante EH1 por el brazo de H1 es igual al que producen un rectángulo y un triángulo, donde el rectángulo está dado por este que estoy marcando acá, y el triángulo con la parte restante, ¿no? Entonces, como conocemos la geometría del trapecio, lo podemos descomponer de esa manera, y consideramos esa igualdad de momentos que planteábamos, y vamos a tener que H1, o sea, la fuerza total, por DH1, el valor que queremos conocer, es igual a ese D1 por la fuerza que corresponde al rectángulo, que es el área del rectángulo por B, el espesor, más D2 por la fuerza que corresponde al triángulo, que es esto que tenemos acá. Reemplazando nuestros valores y las cosas que ya conocemos, podemos ver que esa distancia que tenemos acá, al punto de aplicación O, que es este de acá arriba, es de 1,01 metros por la parte del lado izquierdo, y hacemos lo mismo del lado derecho, y vemos que es 1,013, digamos, es bastante parecida eh, la distancia en ambos casos, ¿no? Entonces pasamos a lo que es el análisis. Ahora, una vez ya terminado las componentes horizontales, vamos a pasar a las componentes verticales. Y en este caso vamos a hacer lo mismo. Como habíamos mencionado antes, para obtener la componente horizontal, habíamos considerado la presión en la superficie y la habíamos proyectado a un área vertical. Entonces, para calcular, por otro lado, las componentes verticales, lo que hacemos es, en lugar de proyectar un área horizontal, proyectamos a un área vertical, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que, por ejemplo, el punto que tenemos aquí abajo está sometido a una presión igual a el peso de la columna de fluido hasta acá, más esta presión 1, y es lo que representamos acá con esta distancia, ¿no? Vamos a hacer lo mismo con todos los valores de la superficie en contacto entre el fluido y el objeto sumergido, y a lo que hemos hecho acá es hacer un análisis diferenciado y solo hemos analizado la parte inferior. Es necesario hacer esta diferenciación debido a que recordamos que las fuerzas de presión tienen un sentido perpendicular al área de aplicación que estamos analizando. Entonces vamos a ver que las fuerzas de presión que tenemos de esta parte inferior tienen una componente vertical ascendente, por eso analizamos esta parte inferior, y si analizamos cualquier punto sobre esta parte superior, vemos que tienen una componente descendente. De ese modo, lo que hicimos fue analizar la parte inferior, en la que todos estos puntos están sometidos a una componente vertical ascendente, y obtuvimos este diagrama a partir de considerar todas sus presiones, y la fuerza de presión ejercida sobre esa superficie la componente vertical va a tener un sentido ascendente y va a ser igual al volumen de este diagrama que tenemos acá. Ahora bien, si calculamos sobre los puntos superiores, como habíamos dicho, están sometidos a una fuerza de presión que tiene una componente horizontal descendente, de modo que la acción total sobre toda la compuerta del lado derecho va a ser igual al peso de este diagrama que tenemos acá, de modo que es ahora necesario considerar que la resultante entre ambos diagramas va a ser
lo que tenemos marcado con anaranjado, debido a que tenemos signos negativos, en signos diferentes en los diagramas considerados en este caso y en este caso. Por ello fue que al realizar esta resta entre esta área que tenemos acá y esta área que tenemos acá, nos queda únicamente el área de este semicírculo, que es parte de la compuerta del lado izquierdo. Entonces, nuestra componente vertical de la fuerza de presión ejercida por el fluido del lado izquierdo va a ser igual al peso de eh, este, esta área por el ancho que conocemos, ¿no? Entonces podemos realizar el mismo análisis para el caso del lado derecho. Analizamos la parte inferior. La parte inferior va a estar sometida a componentes verticales. Esas componentes verticales, esa componente final vertical, la podemos obtener a partir de un diagrama como este, donde hemos graficado donde esta distancia corresponde a la presión de este punto, que sabemos que es esta. Y luego analizamos la parte superior, que va a estar sometida a una fuerza de presión con componente vertical decreciente, y vamos a tener este tipo de diagrama, ¿no? Haciendo la suma entre ambos diagramas, como tienen signos contrarios, lo que tenemos es que nuestra componente vertical de la fuerza de presión, debido al fluido ejercido, debido al fluido del lado derecho, es el peso de lo que marcamos acá con color anaranjado. Ahora, vamos a proceder a calcular esos valores, esos pesos. En primer lugar, la fuerza que tenemos, esta componente vertical, es igual, como habíamos planteado, a el área de este semicírculo por el espesor, que es perpendicular a la pantalla. Y conocemos que tenemos que aplicarle a ese volumen producido por el área y el espesor, le aplicamos el peso específico gamma 1 y obtenemos el peso de ese diagrama resultante para obtener la fuerza de presión, la componente vertical de la presión por el lado izquierdo. Considerando eso y los valores geométricos que tenemos, obtenemos que la componente vertical tiene este valor. Y adicionalmente, como vamos a tener que realizar este balance de momentos, necesitamos saber el punto de aplicación de esta fuerza. Para ello lo que hacemos es este planteo que está acá. Vamos a considerar dos ejes que pasan por el centro del semicírculo, un eje Y y un eje X, y consideramos que un elemento diferencial de área va a estar dado por este diagrama y esta parte azul. Y al igual que habíamos realizado antes, vamos a analizar la contribución individual de estos elementos diferenciales de área. Vamos a calcular el momento de estos elementos diferenciales de área con respecto a el centro del semicírculo, y lo vamos a igualar a la acción conjunta de toda el área por nuestra fuerza resultante, ¿no? Entonces, para hacer eso, lo que hacemos es un cambio de coordenadas, básicamente, donde habíamos llamado I a la distancia al centro de esa área diferencial. Ahora lo que vamos a considerar es un radio R hacia esa área, y un ángulo θ que está comprendido entre el eje X y ese valor de R, ¿no? Entonces, básicamente, lo que tenemos es que el valor del área diferencial es igual a R de θ por dr, y también tenemos que la variable que habíamos utilizado I es igual a R seno de θ. Lo que hacemos ahora es plantear esta integral, y básicamente lo que tenemos es una integral definida entre 0 y pi de esta expresión, donde reemplazamos I por este valor y el diferencial de área por este, y básicamente vamos a integrar entre 0 y pi
y 0 y R para estos diferenciales. Y lo que obtenemos es, finalmente, del lado derecho, un valor de 2R cubo sobre 3, y del lado izquierdo conocemos el área del semicírculo, un medio de pi por radio al cuadrado, lo cual nos lleva a obtener esa dimensión de B1, que es igual a 4 radio al cuadrado sobre 3pi, y reemplazando este valor de radio con un metro, que es el valor que nos da la consigna, obtenemos que la dimensión de B1, la distancia del punto de aplicación de esa componente vertical, es 0,42 metros. Pasamos ahora entonces a la componente vertical producida por el fluido del lado derecho. Este caso es bastante más trivial. Tenemos un rectángulo, tenemos que analizar el peso del rectángulo. Esa va a ser la fuerza de B2, y en ese caso es el peso específico del fluido 2 por 2 metros, que es esta altura, por 1 metro, que es esta distancia, por B, que es nuestro espesor, que es 3 metros. En ese caso obtenemos 5.400 kilogramos fuerza para la componente vertical, y la distancia de B2, esto 2, está a 1/2 de esta distancia, de modo que es 0,5 metros. Entonces, haciendo un repaso, fuimos por los las cuatro componentes que nos interesan en el problema, y obtuvimos sus valores y sus distancias de aplicación con respecto al punto O que está acá arriba, ¿no? Entonces, recordando lo que nos planteaba la consigna, que era obtener el momento externo que hace que esta compuerta no rote con respecto al punto O que está acá arriba, lo que hacemos es plantear el equilibrio con respecto al punto O, y eso nos lleva a esta expresión, ¿no? Donde vamos a considerar que como momentos positivos a los que tienen un sentido antihorario. De ese modo, nos quedan los signos presentados acá. Tenemos el momento producido por la componente horizontal 1, que tiene un sentido antihorario, la 2 tiene un sentido horario, así que es negativa, y así planteamos nuestros 4 casos analizados. Y adicionalmente planteamos el momento NO externo, que es lo que tenemos que obtener, ¿no? Entonces, básicamente planteando el valor de este momento cero que produce esta igualdad, lo que obtenemos es que ese momento de equilibrio es igual a menos 45.750 kilogramos fuerza por metro, donde, de modo que para garantizar que esta compuerta no rote con respecto al punto O, lo que vamos a tener que hacer es establecer este momento externo que tiene esta magnitud y tiene un sentido horario por lo que vemos acá en el signo. Así que esa fue básicamente la resolución del ejercicio, era lo que nos preguntaban. Como para hacer un repaso, fuimos descomponiendo las fuerzas actuantes, las fuerzas de presión actuantes en ambos lados, obteniendo estas componentes horizontales, verticales y vertical horizontal nuevamente, a partir de la proyección de las presiones en estas áreas en superficies verticales, en el caso de que quisiéramos obtener la componente horizontal, y cuando quisimos obtener las componentes verticales lo proyectamos sobre superficies horizontales, ¿no? A partir de eso construimos diagramas como estos para el caso de las componentes horizontales, o estos para el caso de las componentes verticales, y luego los pesos de esos diagramas nos dieron lo que fueron las fuerzas, las fuerzas que correspondían a estas componentes de la fuerza de presión, ¿no? Adicionalmente, también lo que hicimos fue obtener los baricentros de las áreas presentadas por establecer este balance de esta condición de equilibrio con respecto al eje de rotación en O. Y bueno, hicimos este análisis detallado de lo que es la obtención de la componente vertical, donde vimos que tenemos
diferentes diagramas, tenemos diagramas actuando con diferentes sentidos, debido a que las componentes abajo y arriba tienen diferentes signos. Estas componentes verticales del lado superior tienen un signo negativo, un sentido hacia la parte de abajo, y en la parte de arriba tenemos un sentido hacia arriba en la componente vertical. Debido a eso hicimos este análisis diferenciado y obtuvimos estos valores. Así que bueno, eso fue finalmente la resolución del ejercicio. Así que si hay alguna duda pueden escribirme a este mail o también pueden plantear las dudas o preguntas o inquietudes en el foro. Así que muchas gracias.